He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Llegamos al final de nuestra serie. Durante los capítulos anteriores hemos recorrido juntos un camino diseñado por Jesucristo, el camino de la felicidad, muy contrariamente a lo que la filosofía, la ciencia, el conocimiento humano menciona. El camino que Jesús nos muestra pues es totalmente distinto. Aquí trata la felicidad con cosas que para nosotros puede causar solo tristeza. Feliz es el pobre en espíritu, felices los que lloran, felices los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen misericordia, felices los que tienen el corazón limpio, los que son pacificadores. Ahora llegamos al versículo 10 y a partir de allí Jesús comienza a mencionar dos bienaventuranzas que tienen relación solo con un tema. Por eso es que hemos unido aquí el versículo 10, el versículo 9 hasta el versículo 12, porque en sí trata de la felicidad que Jesús aquí muestra para aquellas personas que ya pasaron por todo ese proceso. Aquellos que tienen un corazón puro, aquellos que tienen paz, aquellos que tienen satisfacción porque Dios llenó su vida, finalmente pueden hacer algo que a la mente natural humana puede parecer locura. Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 12 dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal. La palabra que se repite del versículo anterior es por mi causa mintiendo. Y el verso 12 termina con una promesa: gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¡Qué manera de concluir! Uno puede pensar, pues la conclusión de esta serie tiene que ser: ustedes que ya lloraron, que reconocen con humildad, con mansedumbre, para ustedes el camino está llano, todo el mundo los va a amar, todo el mundo los va a abrazar, ustedes van a ser queridos, ustedes van a ser libres de persecuciones, de dolencias, de enfermedades. No, ¿qué manera de concluir es esta? Termina hablando de dolor, de sufrimiento, de persecución, pero de felicidad y recompensa. Este es el Evangelio. El Evangelio no es: ven a Jesús, tus problemas se acaban, nunca más enfermedades, ven a Cristo y no vas a padecer nada. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es: ven a Jesús y vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar persecución, te van a insultar, te van a perseguir, te van a difamar, pero tú serás feliz. ¿Por qué? La razón es porque la felicidad no depende de las circunstancias. Dios no te prometió ser inmune ante el dolor o las circunstancias difíciles. Dios te prometió: tú serás feliz porque estarás en mis brazos, y eso será suficiente. Y aquí viene la primera pregunta: ¿quién es feliz en medio de la persecución? ¿Sabes quién? El mismo que es feliz cuando llora porque es consolado. ¿Ya te diste cuenta que acá hay varias paradojas? Nosotros creemos que aquí feliz solo es el que ríe, mas aquí feliz el que llora porque será consolado por Dios. ¿Quién es feliz cuando es perseguido, insultado? Aquel mismo que es consolado cuando llora y es feliz. Ese mismo
es feliz aun cuando padezca persecución. En nuestra lógica humana, nadie es feliz en estas circunstancias. Pero hay un tipo de persecución, incluyendo ofensas, que trae satisfacción. Para ello, déjame explicarte un poquito de qué trata este versículo. En la vida, nosotros enfrentamos dos tipos de dolor o dos tipos de sufrimiento. No existen 3 ni 4, solamente hay 2. La primera es dolor por consecuencia y la segunda es dolor por causa. ¿Correcto? Vamos a colocar estas 2 palabras, por consecuencia o por causa. Bueno, te explico así. Más del 80% de nuestros problemas, de nuestras aflicciones, de nuestro dolor en la vida es resultado de consecuencia. Consecuencia de nuestra desobediencia. Consecuencia de que nosotros queremos hacer lo que queremos. ¿Cuántas veces nos advirtieron? No te vayas por ese lugar. No te metas con esa persona. Y luego lloramos y decimos, pues no soy feliz, no soy feliz. ¿Y dónde está la promesa de Jesús? La promesa de Jesús no es, tú vas a ser feliz cuando coseches el resultado de tu desobediencia. No. Hay dolor que cargamos, donde entendemos que resultado de nuestras decisiones nos llevaron a perder la salud física, a perder un matrimonio, a perder algo que era valioso, importante para nosotros. Entonces, ¿qué felicidad va a causar eso? Eso no causa felicidad, eso causa solo dolor. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es por causa de Jesús. ¿Entendiste que en los 3 versículos que hemos leído, en los 2 versos que habla de persecución y de ofensa y todo, dice, por causa de mí? No es que la gente te odia porque eres chismoso. Eso es consecuencia de tu desobediencia. No es que la gente te insulta o te odia porque tienes un carácter terrible. No, no. No está hablando de eso. Aquí dice, feliz aquel que es ofendido y es perseguido por mi causa. Eso es diferente. Diferente a mis decisiones, a mi carácter, diferente a lo que yo hago. Es por causa de Jesús. Yo conozco tanta gente que obviamente por causa de Jesús se ha quedado sin herencia. Conozco la historia de una muchacha que el momento que se bautizó en la iglesia, sus padres le dijeron, mira, tú estás desheredada, tú no perteneces más a la familia, tú no tienes, olvídate de nosotros que somos familia, no tienes más herencia. Y con una mochila allí en la puerta de casa le despidieron diciendo, no queremos más saber de ti simplemente porque tú has traicionado nuestra religión. Imagínate, en nombre de Dios, cometiendo ese abuso. Existen varias personas así. Ahora, qué interesante que aquí el texto bíblico dice, cuando es por mi causa, por causa de Jesús, te quedas sin herencia, tu herencia es mayor. Por causa de Jesús te quedas sin trabajo, porque tú quieres ser fiel a los mandamientos de Dios, a los principios de Dios. Buscas, parece que cada vez que buscas las puertas se cierran, te quedas sin trabajo, todas las puertas están cerradas, te quedas sin oportunidades. Eso te dice, alégrate, porque yo estoy registrando todo tu sufrimiento por mi causa. Por causa de tu fe, de tus creencias, de tus principios. Cuando es por causa de Jesús, alégrate, alégrate. Y Dios mío va a traer la satisfacción. No es consecuencia de una mala decisión, de tu carácter, de tus acciones. No, por causa de Jesús. Y mira, esta idea se va a repetir varias veces. Vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice así, seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Claro, porque muchos cuando reciban el odio van a desistir, se van a desanimar, pero dice el que persevere hasta el fin, a pesar de que son odiados por mi causa, por mi nombre, ese será salvo.
¿Qué más dice? Mira, Primera de Pedro, el apóstol Pedro va a explicarnos, va a ampliarnos incluso este asunto. El libro de Primera de Pedro, vamos al capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 17. Dice así: pero si padecéis por obrar el bien, ustedes son felices, son dichosos. No temáis sus amenazas, ni os turbéis, sino santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Tened buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo. ¿Estás entendiendo? Porque es menester que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Wow. Es que yo voy a tener un tipo de sufrimiento por hacer el bien, es por causa de Jesús, pues bienvenido, que venga, no hay ningún problema. Sean dichosos, dice el apóstol Pedro, porque en sí es un privilegio. Y eso no solamente dice Pedro, mira, si vamos un capítulo más, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Wow, esto es impresionante. Dice así, desde el versículo 13, para poder ampliar un poquito más el contexto. Antes gozaos de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Entendiste este texto? ¡Qué extraordinario! Ahora, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Eso es otra cosa. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, antes alabe a Dios por llevar su nombre. ¡Qué texto tan extraordinario! Se han burlado las personas de ti, te has quedado sin trabajo, la gente te insulta porque eres cristiano, se ríe. Aquí está el texto que necesitas leer. Alégrate, es por causa de Cristo, no es por algo malo que tú has hecho, es por causa de Cristo. Y hay otro texto aún, el libro de Hebreos. Hebreos también me trae aquí una declaración importantísima. El capítulo 10, versículo 34. Dice así: porque compartisteis los sufrimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo al saber que tenéis una herencia mejor. Perdiste aquí tu herencia por causa de tu fe, te despidieron de casa. Alégrate, tú vas a recibir algo mejor, mejor que aquí, lo que aquí estás perdiendo. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando entendió eso en Filipenses 3:8, decía así: por amor a la excelencia del amor de Cristo Jesús, lo he perdido todo. Pero todo lo que he perdido, dice, lo tengo por basura cuando yo comparo con las cosas que Dios me da. Claro, las cosas que brillan aquí, un día se va a apagar su brillo. Las cosas que hoy se construyen se va a caer. Las cosas que hoy se tienen se va a perder. Pero tú estás ganando algo que nadie te va a quitar. La salvación, algo que es eterno, algo que permanece, algo que dura. Ahora, en todos estos textos que hemos leído, hemos encontrado siempre el énfasis. No es por causa de tu carácter, de tus decisiones, es por causa de Cristo, por causa de tu fe. ¿Y por qué? Porque la fe es probada. La fe pasa por fuego. Y cuando pasa por fuego, pues de algunos se hace cenizas, porque el fuego lo destruye, en cambio de otros brilla. ¿Has visto que el oro, para que brille, tiene que pasar por fuego? Ahora, los hijos de Dios, quiero que me entiendas bien, no tienen la garantía de que, ustedes me siguen, tienen un buen carácter, nunca van a sufrir, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no te está ofreciendo gloria, riqueza. Jesús te ofrece una cruz para el camino y una corona para el final. Te repito esto. Jesús te ofrece una cruz para el camino y una corona para el final. Y feliz es aquel que entiende
que aunque hay una recompensa al final, hay una cruz en el camino, de renuncia, de entrega, donde yo clavo y crucifico mi yo, mi egoísmo. Hay una recompensa al final, pero hay una cruz para el camino. Ahora, aquí hay un asunto interesante o importante que debemos entender. Dios sabe hasta dónde puede soportar. Por eso es que la prueba jamás es mayor que la resistencia que Él te da. Jamás. Él sabe hasta dónde puedes tú soportar. A mí me encanta porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, hablando del futuro que era reservado para la iglesia de Esmirna, mira lo que les dice. Primero les dice lo que va a suceder y luego les dice lo que ellos tienen que hacer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice así: no tengáis temor de lo que van a padecer. No tengas miedo. El diablo de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. 10 días. ¿Por qué 10 días? Primero, tienes que entender que el sufrimiento va a pasar, no es eterno. Número 2, Dios coloca el límite. Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Pero hay una cosa que te demanda. Así como dice que el dolor va a terminar, Él te dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el fin y yo te daré la corona de vida. Cuando nosotros entendemos esto, ahora entendemos a varios personajes, a los mismos apóstoles de la iglesia cristiana, cuando fue perseguida. Ellos daban su propia vida por causa de su fe. ¿Recuerdas tú de Policarpo? Policarpo ya era anciano, ya tenía casi 90 años. Un día le dice, no tienes lástima de ti mismo, renuncia a tu fe, le dice. Tú ya estás tan viejito como para poder morir sacrificado. Renuncia a tu fe y eso es suficiente. Él, mirando a los ojos de aquel que le hizo la pregunta, le dijo, ¿cómo yo voy a renunciar a mi fe? Durante todo ese tiempo Dios fue fiel conmigo, ¿cómo yo no voy a poder ser fiel? Hay gente que moría cantando, gente que era lanzada a la hoguera y en la hoguera cantaba. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que ellos cantaban? Mira a Pablo y Silas, ellos cantaban en la cárcel, porque el sufrimiento que ellos tenían era por causa de Cristo. Pedro dormía bien sabiendo que al día siguiente iba a ser ejecutado. Hoy las personas no duermen por un problema y Pedro dormía sabiendo que el día siguiente iba a ser muerto. ¿Por qué? Porque una cosa es el sufrimiento por mis decisiones y otra cosa es el sufrimiento por causa de Cristo. Cristo da para la persona que pasa por ese dolor, Él hace un milagro. Y no siempre el milagro es evitarle la muerte o el sufrimiento. Es el milagro de la fortaleza, de la resistencia, para que en medio del dolor pueda tener tanta paz y pueda cantar, pueda alabar a Dios. Tú ya viste que en la Edad Media los cristianos, cuando fueron perseguidos por la iglesia, por el catolicismo romano, porque primero fueron perseguidos por los emperadores, luego fueron perseguidos por la iglesia romana, católica romana. ¿Qué cosa hicieron allí los papas y todos aquellos que no se mantenían a esa autoridad? Durante 1260 años persiguió. La gente era cerrada, la gente iba a la Santa Inquisición. Los instrumentos de tortura eran terribles, mas esa gente daba su vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Dios les daba resistencia, fortaleza, esperanza. Ellos miraban el galardón, miraban la recompensa. Eso hacía que incluso cuando Esteban era apedreado, miraba al cielo y decía, Padre, perdona a estos que me apedrean. Pero él vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Eso fue suficiente como para decir, yo estoy capaz, yo soy aquí, estoy listo para dar mi vida. Ahora, persecuciones existieron en toda la historia. Los apóstoles fueron perseguidos, todos ellos fueron muertos por el Imperio Romano. ¿Recuerdas ahí en los coliseos romanos cómo eran llenos de gente cristiana para ser tragada por leones, para ser maltratada y muerta? Los emperadores romanos fueron crueles. Te voy a mostrar apenas unos versículos en la Biblia para ver cómo es que ellos sufrieron por causa de Cristo, mas Dios nunca los abandonó. Ellos tuvieron el milagro de la resistencia allí
en ese momento de la compañía de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 40. Mira lo que dice aquí, Hechos 5, 40. Y convinieron con él, dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en nombre de Jesús. ¿Qué cosas recibían? Azotes. Vamos de menos a más. Vamos al capítulo 7, versículo 58. 7:58. Y echándolo fuera de la ciudad, hablando de Esteban, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y de paso Saulo perseguía a los cristianos. ¿Recuerdas? ¿Con autorización de quién? De Roma. Primero de los sacerdotes y de los líderes religiosos judíos, y también tenía el respaldo romano. Cuando vamos al capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 del libro de Hechos, dice: por este tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Avanzamos un poquito, Hechos capítulo 14, versículo 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y después de apedrear a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cómo es que sufrió esta gente? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Y cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11, vemos que hubo tanta gente, los cuales están en una galería, que es la galería de fe, que sufrieron por causa de Jesús. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 36. Dice así: fueron pues, otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados. Wow. ¿Por causa de qué? De Cristo. Entonces, el pueblo de Dios siempre sufrió persecución. Siempre. Ahora, la iglesia cristiana con el Imperio Romano. Pero ¿qué sucede? En el año 476, el último emperador de Roma es Rómulo Augusto. Él es conquistado por 10 tribus bárbaras y es Odoacro quien vence a Rómulo Augusto. El emperador sale de escena. Y cuando el emperador sale de escena, quien ocupa el lugar del emperador con el mismo título de sumo pontífice es el obispo de Roma. Entonces pasó la Roma imperial a la Roma papal. Y nosotros vamos a ver en la historia que este sistema religioso en el nombre de Dios perseguía a cristianos, aquellos que no se sometían a la autoridad. Tú sabes que en la Edad Media la Biblia fue encadenada, la Biblia fue quemada, la Biblia fue prohibida. Martín Lutero leyó la Biblia, una Biblia escondida, que no le era permitida, le era para el pueblo. Él tuvo ese privilegio porque obviamente estuvo en un monasterio y allí él descubrió todas las mentiras que se proclamaban y por qué la Biblia era prohibida. Ahora, la Edad Media, aquí el sistema, aquel que ocupó el lugar del emperador con el mismo título, porque el emperador se le llamaba el sumo pontífice, comienza persecución. Incluso esa persecución está narrada allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Tú sabes que en profecía, la profecía es escrita por medio de símbolos. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, dice así: y la mujer huyó al desierto, al lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 años. La palabra mujer aquí representa iglesia. La iglesia tuvo que huir. Ahí entonces hablemos de los hugonotes, de los valdenses, de toda esa gente que sufrió por causa de su fe. Entonces, aquellos que querían ser fieles a Dios y a la palabra de Dios, huían ¿de qué? De la persecución. ¿Pero tú crees que eso acabó? No. Es verdad que el poder aplastador acabó con Pío VI en el año 1798, cuando por orden, o el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, tomó prisionero al Papa Pío VI mientras celebraba allí su coronación en la Capilla Sixtina. Y eso el libro de Apocalipsis capítulo 13 lo llama como una herida mortal, pero esa herida dice que será sanada,
porque ese poder nuevamente resurgirá en el tiempo del fin, ahora apoyado por otro poder que en Apocalipsis 13 es representado como una segunda bestia que surge de la tierra. Y a partir del versículo 13, Apocalipsis 13 en adelante, dice que realiza grandes señales y con esas señales se le permite realizar en la presencia de la primera bestia, bestia en profecía es poder, engaña a los habitantes de la tierra y manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida de espada y vivió. Estoy hablando justo del momento cuando su poder aparentemente terminó, 1798, pero comenzó a resurgir en 1929 cuando Mussolini les da las 44 hectáreas de lo que hoy se llama Vaticano. Sin embargo, dice que en el tiempo del fin se le permite infundir aliento para que pudiera hablar y dar muerte a todo aquel que no adore a esa bestia. Entonces, dos poderes unidos en el tiempo del fin, llevando a la gente a una adoración falsa, en contra de la ley de Dios. Nuevamente persecución. Por eso es que Jesús en Mateo capítulo 5, ¿qué cosa está diciendo? Cuando haya persecución, ustedes gozaos. Cuando sufran por mi causa, alégrense. El camino no es fácil, pero la recompensa es grande. Ahora, hoy en día, decimos que vivimos en una época de libertad religiosa. Libertad religiosa, pero cuando un muchacho quiere rendir un examen en la universidad que no sea el día que ellos adoran, ellos pierden el examen. ¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Dónde está la libertad religiosa cuando una empresa no quiere dejar a uno de sus trabajadores para que adoren el día que él cree que debe adorar porque es libre para adorar? Pero un día todos esos aparentes privilegios acabarán. Hoy día la gente recibe insultos, calumnias. Ahora viene el texto de Mateo capítulo 5. Bienaventurados son cuando por mi causa, primero dice, os persigan. Y luego, ¿qué cosa más dice el texto bíblico? No solamente reciben ustedes persecución. Versículo 11 dice, cuando por mi causa os insulten y digan de vosotros todo mal por mi causa mintiendo. Insultos, calumnias, persecución. ¿Ya te diste cuenta de lo que la Biblia está diciendo aquí? Inclusive problemas con la familia. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 38 dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa, porque incluso la familia, en la familia misma hay indiferencia, hay maltrato, hay abuso cuando alguien quiere ser fiel a Dios. Ah, no comes eso, te prohíbe tu religión. No se trata de religión, se trata de relación con Dios, de lo que Dios tiene para mi vida. Hay burla, hay oportunidades que son cerradas para tantos jóvenes, para tanta gente, por causa de su fe. Sin embargo, quiero darte una buena noticia, y es que aquí hay una promesa linda. Y Mateo capítulo 5, versículo 12, dice, alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Y aquí esta recompensa tiene pues una triple bendición. La primera, en el versículo 10, ¿qué cosa dice? Bienaventurados son cuando por mi causa os persigan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, primero, el reino de los cielos. Segunda promesa, en el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande, dice el versículo 12. Entonces, la primera está en el versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y la tercera, es colocado, o son colocados estas personas al nivel de los profetas. Dice, así persiguieron los profetas que vivieron antes de vosotros. Nos identificamos incluso con los profetas. ¡Qué privilegio! ¿Y cuál es el galardón? Reino de los cielos, vuestra recompensa. Hebreos capítulo 11, versículo 24, hasta el versículo 26. Mira la recompensa. Hebreos 11, 24 al 26. Esta historia a mí me encanta mucho. Es la historia de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando ya fue grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes el maltrato con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. ¿Qué cosa miraba? La recompensa. Y el versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo es ver lo que no se ve? Esa es la mirada de fe. Ver lo que no se ve, ver lo invisible. ¿Sabes qué es ver lo invisible? Hoy todos ven muerte, pero tú ves por fe resurrección. Hoy todos ven que pierdes un privilegio, pero la fe te lleva a ver una eternidad. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. La venida de Jesús es para recompensar a cada uno conforme fuera su obra. ¡Qué extraordinario! Hay sufrimiento, pero hay compañía de Dios. Dios nunca nos abandona. Él está siempre a nuestro lado. Y Él está allí para fortalecer nuestra vida. Él está allí para darnos resistencia, para poder adorar, alabar, aun cuando las circunstancias pueden ser las peores. Y cada vez que tú sufras en esta vida por causa de Cristo, recuerda dos textos bíblicos más. Romanos capítulo 8, versículo 18. Mira lo que dice este texto bíblico. Romanos 8, 18. Dice así: considero que las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que pronto ha de manifestarse. Todas las aflicciones no es nada comparable con la recompensa. Segunda de Corintios, capítulo 4, es otro texto importantísimo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 19. Dice así: porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así pues, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. ¿Tú entiendes cómo esta promesa nos puede ayudar en los momentos de mayor crisis, de adversidad? Primero, las cosas que se ven acaban. Tú tienes que buscar aquello que no se ve. Eso es ver lo invisible por medio de la fe. Pero otra promesa es que la tribulación es leve comparado a la gloria eterna que Dios ofrece. Y no solo es leve, es pasajera. Esto va a pasar. Tu dolor va a terminar. Tu sufrimiento va a acabar. Y si es por causa de Cristo, Él está a tu lado allí para proveer, para fortalecer, para colocar paz en tu corazón y para decirte: hijo, no te desesperes. Yo estoy aquí a tu lado. Yo estoy aquí contigo. Si la compañía de Dios es tan real, ya no importa cuál es el valle que tengamos que cruzar. Como decía David: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Los hijos de Dios, aunque el camino que llevan no es fácil, tiene una recompensa eterna. Solo te digo una cosa: vale la pena continuar. No desistas, no te desanimes por las crisis, por las dificultades, por los insultos, por las oportunidades que perdiste por causa de Jesús. No te desanimes, levanta la cabeza, levántate, alaba a Dios, porque aquello que aparentemente son pérdidas, para Dios es una ganancia
en el sentido de que Él tiene una recompensa grande para ti. Hay gente hoy que renuncia a su fe por cosas tan simples. Cuando Dios me dice, aún en medio de la persecución, sé fiel. En medio del dolor, sé fiel. Aun cuando no encuentres motivos para continuar, continúa perseverando. Sé fiel. Aquel que aprende a ser fiel en las peores circunstancias de la vida va a tener una recompensa grande. No sé cuál es la situación que estás viviendo. Mas sé de un Dios que nunca te abandonó. Un Dios que siempre está a tu lado. Un Dios que te ama, te fortalece y nunca va a permitir que lleves un peso que tú no puedes soportar. Aquello que estás llevando va a pasar y Él te está sosteniendo. Cree, confía y pide que hoy Dios pueda abrazarte, que Dios pueda consolarte y que tú puedas gozarte y ser feliz si es que tu sufrimiento es por causa de tu fe, por causa de tu relación con Dios, por causa de Jesús. Hoy vamos a entregar nuestra vida, vamos a entregar todo, nuestras cargas, nuestros temores, vamos a traerlo a sus pies. Probablemente haya temores en nuestro corazón por todo aquello que hemos visto hoy, mas entrégalo a Cristo. Él llevará tus cargas y temores. Mi esposa va a cantar esta linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti. Si angustiado por la tentación, muy herido está tu corazón, ya tus fuerzas se acabarán y sientes que no puedes continuar. Cuando veas que no hay solución y en tu vida ya no brilla el sol, Jesucristo está sanando tus heridas, ya no huyas más. Tus cargas y temores, ríndele tu ser y nueva vida te dará, y déjate guiar por la mano de quien salvará tu vida del pecar, y así tendrás en él perfecta paz. De la aflicción, el Señor Jesús contigo irá, con su mano te protegerá, jamás en el dolor te dejará. Hoy tan solo debes aceptar el amor que Cristo quiere dar. Él anhela darte vida para siempre, ya no huyas más.
y temores. Ríndele tu ser y nueva vida te dará. Y déjate guiar por la mano de quien salvará tu vida del pecado. Y así tendrás en él perfecta paz. Tan solo trae a Jesús tu vida. Y qué manera extraordinaria de poder finalizar una serie hablando sobre el camino de felicidad, mas concluye con dolor que puede traer felicidad. Paradojas. La Biblia está llena de paradojas. ¿Es posible ser feliz en medio de nuestros temores y cargas? Sí, cuando tenemos la certeza que Dios nos sostiene. ¿Es posible enfrentar la mayor oscuridad y la mayor tempestad de la vida con fe? Sí, porque sabemos que Dios tiene el control. Es posible todo si Dios está en el corazón. Por eso hoy tú necesitas hacer tu entrega completa a Cristo. Hoy necesitas tener un encuentro real con Cristo. Hoy necesitas comenzar de nuevo, tener una vida nueva. Deja en Jesús tus miedos, tus cargas, tus temores. Trae a Jesús tu vida y comienza una vida diferente con Él. No importa las circunstancias que puedas enfrentar, no importa el tiempo que pueda venir, si tienes la certeza de que tu vida está bajo el control de Dios, todo lo que venga será llevadero, será pasajero, porque Dios está a tu lado. Hoy yo quiero en el nombre de Dios invitarte a poder comenzar una vida nueva con Jesús, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida donde tiene una recompensa grande, porque aunque pasas por adversidades en esta vida, por medio de la fe, tú puedes ver lo invisible, aquello que con nuestros ojos físicos no se ve. Por medio de la fe podemos contemplar una eternidad, una recompensa. Podemos contemplar a Cristo sosteniéndonos en cada momento. Te invito a vivir una vida de fe, tomándote del brazo poderoso de Cristo y entregando tu vida completamente a Él. ¿Tú estás dispuesto a hacer esa entrega? ¿Estás dispuesto a colocarte en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a pedir que Dios tenga el control completo de tu vida? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos colocar nuestro corazón en tus manos. Queremos ser transformados por ti. Y en medio de la aflicción, ayúdanos a recordar todas las promesas que tienes para nosotros. Ayúdanos a permanecer fieles en medio de la persecución. Y cuando por tu causa, por causa de nuestra fe, puertas se puedan cerrar, ayúdanos a ver por la fe las puertas que tú abres para nosotros. Danos el gozo y la alegría de servirte bajo cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hoy. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allá te esperamos para abrazarte y seguir comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.